Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 18. Bueno, versículo 15. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. 25, 18-25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le preguntaron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Bueno, versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién será este otro discípulo? Juan. Siempre Juan acá escribe muy modesto, no se menciona a él. Y yo también andaba con ellos, y yo también salí. Esa es la modestia, ¿no? Al final recién le escribe que el que habla todas estas cosas soy yo, el que escribió este libro, ¿no? El discípulo amado. Es muy modesto. Significa que Juan también, por eso es importante los relatos de Juan, porque se nota que él estaba bien cerca de Jesús, por eso oía bien. Dice que él estaba siempre recostado sobre Jesús, dice. Entonces por eso podía entender bien su corazón, su mensaje, todo. Por eso nosotros cuando leemos las cartas de Juan, vemos como que si estuviera ahí en el momento, y pasó muchos años después. ¿Qué pasa aquí? Versículo 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No soy. ¿Qué está haciendo Pedro? Le está negando. Y acá yo quería mencionar un poquito acerca de Pedro, para concluir. ¿Por qué Pedro llegó hasta este nivel? ¿Por qué llegó hasta esta altura? ¿Quién era Pedro durante el tiempo de Jesús? ¿Cuál era su característica? Y cuando ven ustedes la característica de Pedro, vamos a poder identificarnos también si nosotros cómo estamos viviendo. Yo hice una anotación acá. Primero, Pedro, ¿qué tenía mucho en él? Cuando Jesús le dice, tú me negarás, ¿qué él responde? No, yo jamás te negaré. Pero vamos a ver una parte en San Mateo, cuando Jesús le exhorta. ¿Por qué causa le exhortó? San Mateo 16, primero. San Mateo 16. A ver, San Mateo 14 primero. San Mateo 14. Quiero ver algunas cualidades de Pedro. Aprovechemos esta oportunidad. San Mateo 14, el versículo 27. Esto es cuando Jesús empezó a caminar sobre el mar. Caminaba sobre el mar y Pedro le vio. Y miren cómo Pedro le pregunta o le habla a Jesús. 14, 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dile, si eres tú, yo soy, no temáis, no tengan temor, no va a pasar nada, estoy con ustedes. Bueno, si sos vos, mandá que yo camine también, igual que vos.
Hay muchas personas que quieren, yo también voy a caminar igual que el siervo. Si el siervo hizo así, yo también voy a seguirle. Voy a ser igual que él. Pero por soberbia. O quiere que se le dé una unción especial. Un poder especial. ¿Qué pasó? Versículo 29, ¿no? Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó? Caminaba, ¡ay, camino! Hay muchas personas que, ¡ay, bien! Dios me está bendiciendo, Dios me está dando su gracia, Dios me está dando su misericordia. Pero cuando viene el problema de verdad, la dificultad de las olas, las naciones te aprietan, ya te rendilla y te hunde otra vez. El mar que representa las naciones. Te hundí entre las naciones. Te va entre las naciones. Y Jesús que le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste? ¿No confiaste? La primera cosa que él tenía, autoconfianza. Y acá en 16, ¿recuerdan el 16 cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro se acerca y le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado es Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Recuerde, ¿quién le reveló esto a Pedro? Mi Padre que está en los cielos. Pero ahora, cuando Jesús está diciendo el propósito de su venida, Pedro piensa otra vez que tiene una revelación, pero ya por sí mismo, y miren cómo habla. El versículo 21, 16-21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué hizo así? No, yo no voy a permitir que tú mueras, que tú seas ejecutado. No. Yo soy tu defensor. ¿Cómo le habla Jesús? Pero él volviéndose, versículo 23, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tarde o temprano alguna persona empieza a querer manejar el asunto, las cosas de Dios a nivel humano, a manera humana. No, pero siempre quiere meter el pensamiento humano a las cosas de Dios. Eso. Entonces, ¿qué le respondería Jesús? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres? ¿Cómo le dijo Adán a Dios, se acuerdan? La mujer que tú me diste. Le culpa a Dios de esa mujer. ¿Por qué no pones la mira? Mira, que significa atención, concentración en las cosas de Dios y no en la de los hombres. ¿Por qué no te concentraste en la palabra que yo te dije? En lo que yo te hablé. Ese es el problema. Entonces la gente, cuando no se concentra en la palabra de Dios y le viene dificultad, ya quiere buscar los culpables. No, ¿por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? El pastor no tiene la fe. El pastor no ora luego por mí. El pastor es muy carnal. La iglesia es un desastre. Todos somos desastres. Así ya empieza a sentir. Entonces Dios le respondería, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres? ¿Qué es las cosas de Dios? Su palabra. Todo lo que Jesús estaba hablando aquí en 21 es lo que estaba escrito en los profetas, en Moisés, en los Salmos. ¿Por qué no atienden bien la palabra? Satanás otra vez, Pedro. Satanás otra vez, Pedro. 27, San Mateo 27. San Mateo 27. Fíjese lo que hace Pedro acá. El versículo 72, 27, 72. 26, 72, perdón. 26, 72. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Cuando le estaban preguntando, ¿no? ¿Tú eres su discípulo? No, te juro. ¿Se acuerdan qué le había enseñado Jesús? ¿Se acuerdan qué le había enseñado Jesús? No juren. Solamente digan sí si es sí y no si es no. Si hacen más de esto es porque algo anda mal. Te juro, te juro. A una persona, te juro, te juro. ¿Por qué? No están convencidos. ¿Sí o no? Después, versículo
73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Maldijo a Jesús y juraba. Una persona que hace esta cosa, ¿digno de qué es? ¿Es digno de morir o no? Maldigo ese nombre, te juro, te juro. Él estaba ante autoridades, ante magistrados, ante siervos, ante una niña, dice. Imagínense si estaría ante autoridades. ¿Por qué estaba haciendo esto Pedro? ¿Por qué cayó tan bajo, se puede decir, no? ¿Por qué llegó a este nivel? No sé si ustedes quisieran llegar a este nivel. Maldigo el nombre de Jesús. Niego rotundamente, juro que no le conozco. Y Pedro era el apóstol más especial, ¿no? Yo no quisiera llegar a ese nivel. Pero ¿por qué Pedro llegó a ese nivel? Y hay varios puntos. Primer punto, autoconfianza. No se olviden. Primer punto, autoconfianza. Segundo punto, contradecir la palabra de Dios. Ese es segundo punto. Así que si ustedes ya están en el primer punto, tienen demasiada autoconfianza, creen demasiado que entienden bien, que saben bien, que conocen bien, que no les hace falta nada, que no necesitan nada, ya están en el camino de Pedro. Pero hay el segundo punto peor. El primer punto puede ser terrible, pero hay uno peor. Después de confiar demasiado en ustedes, ¿a dónde van a llegar? A contradecir la palabra. Pero hermano, la Biblia, no, pero la Biblia dice muchas cosas. La Biblia puede decir muchas cosas. Ahí ya empiezan a rebelarse. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Primero en capítulo 21, ¿qué le dijo? 16, 21. Es necesario que yo vaya, muera, padezca, sufra. Eso está escrito. Él contradijo. O sea, de ninguna manera esto te acontezca. Después, tú me vas a entregar porque tú me vas a negar porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Le habló por medio de la escritura. Esto va a ocurrir porque así está escrito. Aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo no. Por siempre. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Contradecir la escritura, la palabra. Tanto el Tanaj, la Torá y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Así era Pedro. ¿Digno de qué es? Nosotros cuando hablamos de Pedro parece lo que ya estamos condenando era al infierno. Sí. Tercer punto. Dormirse en vez de orar. Tercer punto. Jesús le manda. ¿Para qué le manda que oren? Pedro, he orado por ti para que Satanás no te venga y te azarandee. Satanás está queriendo hacer desastre contigo. Yo estoy orando por ti. Pedro, ora conmigo. 1 hora quiero que ores. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Por qué la persona no puede orar? ¿Por qué no quiere orar? ¿Cómo está sintiéndose? Primero, tiene mucha autoconfianza. Segundo, no cree en la palabra. Contradice la palabra. ¿Cuál va a ser el tercer punto? Que provoque el primer punto y el segundo punto provoca el tercer punto. No necesita orar. Cuando va a orar le da sueño. Quiere dormir. No tiene tiempo para orar. Estoy muy ocupado. Estoy haciendo muchas cosas. Jesús le exhortó a ellos porque no podían orar. O le felicitó. Le exhortó. ¿Por qué no oraron conmigo? 1 hora no pueden orar. Sí. ¿Por qué no oraban? ¿Acaso sí sabían ellos que estaban, por ejemplo, si ellos sabían que ellos estaban a punto de morir, ¿ustedes piensan que iban a estar durmiendo? Si ellos eran los que iban a ser crucificados, iban a estar durmiendo. No. Así iban a estar. Sí. Pero ellos no sentían ese corazón. Este es el tercer punto. Cuarto punto. Quiere defenderse por su fuerza. Cuarto punto. Bueno, primer punto, autoconfianza. La autoconfianza produce que contradiga la palabra. Contradecir la palabra ya te hace no tener ganas de orar. Y no tener ganas de orar al final hace que vos te quieras defender cuando alguien te ataca por tu fuerza. Hermano, ¿por qué vos tenés mucha autoconfianza? ¿Por qué vos no haces lo que dice la Biblia? ¿Por qué vos no querés orar luego? ¿Qué es lo que vos te crees para decirme? ¿Quién sos? Ya empieza a defenderse. Empieza a sacar su defensa propia.
¿Qué hizo Pedro cuando estaba ahí Jesús siendo entregado? Estaba haciendo algo que la palabra dijo que Jesús ya le había dicho que iba a ocurrir. ¿Se acuerdan que le dijo? Saca su espada y va por espada a hacer la guerra. Muchas veces Dios en la Biblia a su pueblo le libró sin necesidad de guerra. Hay una vez cuando el rey Ezequías, ¿no? El rey Ezequías, si no me equivoco, tenía que pelear con el rey Senaquerib, que tenía 185,000 soldados. Y el rey Senaquerib le mandaba a decir: no, ustedes no tienen esperanza, ustedes van a morir, están listos. Yo acabé con todos los dioses poderosos de estas naciones. Así que ríndanse a mis pies. Pero este rey, ¿qué hizo? Fue y pidió consejo al profeta Isaías en ese tiempo. Y el profeta Isaías le dijo: no hagas nada, andate en tu casa, mandale a todos tus soldados en su casa y oren nomás a Dios. Hagan la Santa Cena, hagan la Pascua, vamos a clamar a Dios. Y así dijo el profeta. Y ellos hicieron así. Y Senaquerib miraba por su telescopio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Miraban los soldados tranquilos, ¿no? Algunos jugando ajedrez, algunos jugando partidos. ¿Por qué? Eso es algo raro. Entonces, bueno, mañana a primera hora voy a atacar y los voy a destruir. Pero ¿qué pasó? Antes que ellos se levanten, vino un ángel y los mató a todos. Siempre Dios protegía a su pueblo. Siempre Dios peleaba por su pueblo. Dios le dijo por medio de Moisés a los israelitas: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Así le dijo. Ustedes no pelearán. Así le dijo. Pero ahora, ¿qué está haciendo Pedro? ¡Shin! Saca la espada. ¡Fum! Corta. ¿Él qué pensaba? Vamos a defender a nuestro Mesías. Bueno, ese era el cuarto punto. Quinto punto. Seguir a Jesús desde lejos. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahora después de que Jesús fue encarcelado? Le seguía, pero ¿desde dónde? Desde lejos. Así, no, mira, desde lejos. Ustedes vieron en la película así, se esconde. ¿Qué hace la persona que al final ya llegó hasta el cuarto punto? Al final, ¿cómo le sigue a Dios? Yo desde lejos nomás, yo algunas veces no me voy a venir, ¿no? Yo acá nomás, en mi casa no me voy a leer la Biblia, en mi casa no me voy a escuchar así. Acá nomás, algunas veces, desde lejos nomás. No quiero tener ningún compromiso con nadie porque hipócrita me mete la doña Pepe. No, así nomás, solo, tranquilo, desde lejos. Cuando usted ve a una persona que llegó a ese nivel, tiene que saber que ya pasó los primeros 4 niveles. Tenía autoconfianza, contradecía la palabra, se dormía en vez de orar y quería defenderse por su propia fuerza. Finalmente le quiere seguir a Dios desde lejos. No va a poder estar cerca ni unido, va a tener miedo. Ese es otro. Y hay un quinto, este es el quinto, ¿no? Seguir a Jesús desde lejos. ¿Cuál nos falta? Sexto, compañerismo con los enemigos de Jesús. Pedro acá, miren, en capítulo de San Juan, vamos a volver a San Juan. Acá en capítulo 18, versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Quiénes eran estos alguaciles que estaban acá? ¿Quiénes eran? Los que habían prendido a Jesús, los que le habían golpeado. Y Pedro llegaba ahí: hola, ¿cómo estás? Hace frío, ¿verdad? Sí. Avena. Empieza a hablar con ellos. ¿Vos quién sos? Vos no sos. Dice: no le conozcas. Maldigo, no le conozco. Lo típico de la persona, cuando ya llegó a todos estos puntos, empieza a buscar alianza o amistades con personas que no tienen nada que ver con Dios. Se siente mejor con ellos. Está contento con ellos. Está feliz con ellos. El versículo, vamos a saltear un poco. 25. 18-25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Otra vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Ya
Ahí podemos darnos cuenta con quién estaba Pedro haciendo ahí amistad. Con los parientes de uno de los que él estaba cortando. No, ¿te parece? No, yo no era ese. Yo no era. Yo no fui. Yo no soy. Uno estaba antes con ellos. No, yo me iba nomás a mirar desde lejos. Yo no tengo mucha relación con ellos. Yo un poquito nomás. Yo no creo lo que ellos dicen. Yo más o menos no. Yo sigo la onda así. Yo todavía puedo tomar, bailar, tener más de 2 esposas, vivir como se me da la gana. Yo todavía estoy en ese nivel. Porque yo ya creí que vos ya era uno de ellos. No. ¿Te pareció? No. Ahí termina. Ese es el último nivel. Y ahí ya la decadencia total. ¿Sí o no? ¿Qué les parece lo que hizo, para terminar, lo que hizo Jesús acá en San Lucas, cuando Pedro le niega? Esta parte de Lucas a mí me impactaba mucho. Miren lo que dice acá. Capítulo 22 de San Lucas. Capítulo 22, versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, fue y lloró amargamente. Cuando le negó la 3.ª vez, cantó el gallo. ¿Qué hizo Jesús? Le miró. Le miró fijamente, como diciéndole: te dije luego. Te dije luego. ¿Por qué no confías en mi palabra? ¿Por qué no aceptas mi palabra? Ahí Pedro pudo tener otra vez una mente de: ¿qué hice? Ahí pudo como volver otra vez en sí, como el hijo pródigo. ¿Qué es lo que hice? Y se fue llorando amargamente. Este lloro, ¿por qué era? A ver, ¿por qué creen que lloró amargamente? ¿Qué es lo que le hizo llorar a Pedro? Ahí Pedro entendió que todo el tiempo él no estaba captando el corazón de Jesús. Solamente estaba siguiéndole como un hombre más, un hombre común más. Así es. Cuando uno llega a este nivel, hasta ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo es lo que le estoy siguiendo a Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo hasta ahora? Cuando uno se mira fijamente los ojos con Jesús. Mirar, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que hablamos de mirar y ver la diferencia? ¿Qué es mirar? Concentrarse. Jesús dijo que su muerte en la cruz sería como la serpiente que fue levantado en el desierto. Que Dios dijo que todo el que miraba iba a vivir. ¿Por qué todo el que miraba? ¿Qué es lo que lograba una persona al mirar a la serpiente de bronce en el desierto en el tiempo de los israelitas? Se daban cuenta que ¿por qué nos mordió esta serpiente? ¿Por qué estamos muriendo? ¿Por qué necesitamos mirar esta serpiente? ¿Qué hicimos? ¿Contra quién nos hemos rebelado? ¿Contra quién nos hemos opuesto? ¿Qué hemos rechazado? Su palabra. Eso es lo que Dios quería que se concentre. El diablo, que ha hecho desde el comienzo, ha metido engaño en el hombre para rebelarse contra la palabra. Dios ya le había advertido a Pedro: el diablo está poniendo en tu corazón para rebelarte contra mi palabra. Si no llega a ese punto en que vos podés mirar fijamente a Dios, a su Hijo, entonces no vas a entender estas cosas. Ahí Jesús, esta mirada es como diciéndote: yo te di la palabra, Satanás te engañó. Satanás te está engañando. Entonces es como que estuviera mirando a la serpiente ahí, de bronce. Y se fue y lloró amargamente. Después vemos ya lo que pasó, ¿no? Después Pedro quedó un poco dolido, quebrantado. Pero Jesús mismo va y le vuelve a consolar, le vuelve a rescatar. Hermano, toda persona que descubre, que distingue realmente cómo ha estado viviendo delante de Dios, ¿ustedes creen que al descubrir eso Dios le va a abandonar? ¿Dios le va a dejar? No, ahí Dios va a ir detrás de ustedes. Dios va a ir en busca de ustedes. Cuando el hijo pródigo venía a su padre,
El padre así se quedó esperándole, voy a esperar que llegue hasta acá, voy a esperar. Así se quedó. No, él corrió a abrazarle y besarle. Y aunque el hijo decía, no te preocupes, en tu corazón ya se unió, tu corazón se unió con mi corazón al verte retornar. Eso es lo que Dios buscaba también. Estos son los puntos que hemos visto sobre el caso de Pedro y lo que hemos compartido hoy. Vamos a continuar en el próximo culto. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.